buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este miércoles, día 8 de junio de 2022. Mucho me temo que hoy me he programado para contarles demasiadas cosas al principio del programa, así que voy a intentar no enrollarme, ir directamente al grano. Y para tratar de hacerlo más grato, más agradable, más entretenido, menos tedioso, déjenme que les ponga dos ejemplos de hoy que explican hasta qué punto los propios protagonistas de la vida política de nuestro país consideran que la vida política de nuestro país es como la de un rebaño que obedece órdenes de un pastor. Independencia de criterio, muy poca. Capacidad para que uno diga lo que puede pensar, muy poca. Ordeno y mando, sí señorismo. A mí me dicen que diga esto y digo esto. A mí me dicen que no puedo decir esto y tengo que rectificar lo que he dicho 5 minutos antes. Fíjense lo que le ha pasado esta mañana a Gabriel Rufián, que es el portavoz parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso de los Diputados. Estaba en TV3 y le preguntaban si se arrepentía de algún tuit que en su vida política hubiera podido colgar. Se va liando en la respuesta y acaba insultando a Puigdemont. Se da cuenta, le da la oportunidad de que rectifique y la rechaza. Decir que no la has cagado alguna vez en las redes es mentir, así que seguramente ahora afirmar que por un tuit mío se proclamó la independencia de Cataluña es de tarados. Tarado es quien la proclamó, no quien publicó ese tuit. No qui va publicar un tuit, diguem-ne. Acabas de hacer otro tuit ahora mismo con esa frase, Gabriel. Aquesta frase. Gràcies per acompanyar-nos. No. Digues. Matisa. No, un plaer. Si vols. No, ja està, un plaer. Molt bé. Gabriel, una abraçada, que vagi bé. Matiza si quieres. Y él duda y dice no, vale. He llamado tarado a Puigdemont, pero no quiero matizar. Bueno, inmediatamente después le llama Per Aragonés por teléfono. Y le dice, tienes 5 minutos para salir públicamente y donde has dicho digo, pero a toda leche, macho. Dicho y hecho. Tothom pot equivocar-se. Todo el mundo puede equivocarse, yo hoy lo he hecho, las declaraciones son muy desafortunadas. En todo caso, como no puede ser de otra manera, pido disculpas a quien se haya podido sentir ofendido. Han sido unas afirmaciones muy desafortunadas y por tanto pido disculpas a quien se haya sentido ofendido, comenzando por el presidente Puigdemont, por el presidente Aragonés, por el vicepresidente Junqueras. Creo que se podría explicar de muchas maneras y yo lo he explicado de la peor manera, así que perdón. Crec que es podia explicar de moltes maneres diferents i jo ho he explicat de la pitjor manera. O sigui que, perdó. Independencia de criterio, como ven, ninguna. O, en fin, ellos a la hora de hablar del adversario están muy crecidos, pero, amigo, cuando dices algo que el mando no ha visto con buenos ojos, lo que tardas en rectificar es verdaderamente tremendo. Bueno, un segundo ejemplo. Ojo al dato, que decía el clásico en la radio, mi querido José María García. Fíjense las declaraciones que se acaba de marcar hace un ratito el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. Vamos a ver lo que tarda en rectificarlas. No soy ni siquiera dueño de mis propias decisiones en este sentido, porque aquí eso lo tiene que decidir un partido. Es verdad que dirán soy el jefe del partido aquí, pero eso ya no significa nada en el PSOE, ¿sabes? Porque solo hay uno para toda España. Los demás estamos aquí de monaguillos y no es broma, ¿eh? Estamos de monaguillos. De manera que hemos conseguido la unanimidad perfecta, la de uno. Eso por tanto no lo sé. Es que a lo mejor no me dejan. Le estaban preguntando si se iba a presentar en las elecciones autonómicas otra vez para revalidar el cargo de presidente autonómico de Castilla-La Mancha, y esa es la respuesta que se ha mandado. Imagínense ustedes lo contento que estará Pedro Sánchez. Lo que dice el señor García Paje es verdad, pero vamos, como un templo de cierto. Aquí manda uno y los demás obedecen porque son monaguillos, y si no obedecen no salen en la foto. Eso está más claro que el agua. Por eso digo que la política española, lo han visto hoy, es una especie de rebaño donde todos los miembros de ese rebaño tienen que ir al ritmo que marca el pastor, y si no, se acabó lo que se daba. Pues esto es lo que tenemos. Y esto es lo que le ha llevado hoy una tercera confesión interesante, me parece que además muy descriptiva de lo que está pasando en la política española, a Joan Baldoví, que es el portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, a hacer esta reflexión hoy en el Congreso de los Diputados en voz alta. En la vida, en la política, sin ilusión no se puede vivir. Y tengo la impresión, y me duele, que este gobierno genera ya poca ilusión, que vamos a la defensiva y que hay poca audacia.
Y esto lo dice uno de los socios que han garantizado la estabilidad del gobierno del señor Sánchez. O sea que fíjense ustedes, con estos pequeños ejemplos, cómo podemos acercarnos bastante bien a lo que está ocurriendo en la política de nuestro país. Estas declaraciones de Baldoví se han producido durante la comparecencia obligada por todos los partidos de la oposición del presidente del gobierno para explicar el cambio de posición frente al Sáhara. Saben ustedes que ese cambio de posición se produjo de manera inopinada y unilateral por parte del PSOE, por parte ni siquiera del PSOE, porque tampoco el PSOE había sido consultado, por parte del presidente del gobierno, que de repente dice, bueno, todo lo que habíamos dicho ahora a propósito del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, me lo meto en un bolsillo y voy a cambiar el criterio porque tengo que mejorar mi relación con Marruecos. Y todos nos enteramos a la mañana siguiente. Y nadie le da la razón en ese cambio de criterio. Y todo el mundo pide una comparecencia que el PSOE trataba de evitar. No la ha podido evitar y se ha producido esta mañana. ¿Qué ha dicho Sánchez? Digo, por ir ahora a la parte informativa. Primero, que llevábamos 47 años con una política que no funcionaba y que había que cambiar. 47 años de conflicto irresuelto en torno a la cuestión saharaui deberían ser suficientes, señorías, para entender que tenemos que mover nuestras posiciones. Afirmación número 2. Si cambio de criterio, señorías, es porque necesito evitar que Ceuta y Melilla sigan en entredicho. El impulso a un nuevo tiempo en las relaciones entre España y Marruecos es una realidad que va abriéndose paso. Queda sin duda mucho por hacer, pero la pregunta más importante que debemos hacernos y responder es si hemos situado nuestras relaciones con Marruecos sobre una base más sólida y si tenemos una idea clara de hacia dónde queremos ir. Y la respuesta es decididamente que sí. Bueno, me parece que esta no es la que yo quería que escucharan. Me parece que el que más gráficamente resume esto de salvaguardar los conflictos entre Ceuta y Melilla con Marruecos es este. Hemos asumido un compromiso de respeto mutuo por el que en nuestro discurso y en nuestra práctica política vamos a evitar todo aquello que sabemos ofende a la otra parte. Nosotros no aceptamos, señorías, que se hable de Ceuta y Melilla como ciudades ocupadas, porque son territorio español, son territorio europeo, internacionalmente reconocido. Así lo quise subrayar con mi visita a ambas ciudades, pero también hemos de entender que Marruecos merece la misma consideración cuando hablamos de los asuntos que a ellos les preocupan. Bueno, y después de decir esto, que es lo que están sacando todos los medios de comunicación, ha hecho ya lo que podríamos calificar como rizar el rizo, que es hacer una pregunta retórica y contestar que sí, sabiendo que todos los que estaban escuchando esa pregunta retórica, como luego veremos, hubieran contestado que no. Escuchen al presidente del gobierno. No tenemos al presidente del gobierno, pues entonces no podemos escuchar al presidente del gobierno. Bueno, pues no podemos escuchar al presidente del gobierno, pero sí podemos escuchar lo que, es decir, digo, para que ustedes tengan un tracto, bueno, para que estén en el contexto. Lo que yo pretendía que escucharan en boca del presidente del gobierno es que este cambio de criterio establece una base sólida que mejora la situación que teníamos antes. Y pregunta, bueno, y entonces, ¿hemos mejorado o no hemos mejorado? La respuesta, decía el presidente del gobierno, inequívocamente es que sí. Por eso les decía, bueno, a esa misma pregunta, los que han participado hoy en el debate hubieran contestado de una manera muy distinta. De hecho, han contestado de una manera muy distinta. No estamos mejor, estamos peor. ¿Por qué? Porque hemos dejado abandonados a aquellos, los saharauis, a los que siempre hemos protegido. Lo han dicho todos, para no aburrirles. Escuchen solo algunas declaraciones. Por ejemplo, las de Aitor Esteban en representación del PNV. Y lo que se produce es un abandono a su suerte de los saharauis. Lo ha dicho usted. Se trata de que Marruecos no hable de Ceuta y Melilla y nosotros tampoco de lo que le preocupa a ellos. No ha querido decir del Sáhara. Bueno, pues dígalo, el Sáhara. Aquí, por lo tanto, lo que hay es unos perdedores. Hay unos perdedores netos, que son los saharauis. Bueno, y esta es la misma posición que han mantenido todos los grupos, tanto los socios del gobierno como los que participan en el gobierno por la parte de Podemos, para que lo tengan claro. Y para ir a otra declaración también, en fin, que resuma lo que han dicho casi todos. El señor Echenique. Nuestra posición es defender como solución al conflicto el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Y aquí hay que decirlo claramente, Marruecos es
la potencia invasora. Y el pueblo saharaui es el pueblo agredido. Y claro que tiene que haber un acuerdo aceptado por ambas partes, claro, solo faltaría. Creo que lo que tenemos que hacer como país es defender la posición del pueblo agredido, que además es la posición de la ONU. Bueno, pues esto es lo que a mí me parece que es interesante, o sea, darnos cuenta cómo de repente el presidente del gobierno afirma rotundamente que estamos en una mejor situación de la que estábamos antes, después del cambio de criterio en relación con Marruecos, y cómo unos y otros, por supuesto la oposición del bloque de centro-derecha, que ha dicho lo mismo. Luego hemos visto, en representación, digamos, de lo que es la mayoría Frankenstein, lo que ha dicho Aitor Esteban, en representación del PNV. Y acabamos de escuchar lo que dice la parte de Podemos, que se sienta en el mismo banco azul que el presidente del gobierno. Por lo tanto, no hay nadie. Cuando digo nadie, es nadie en el Congreso de los Diputados que haya respondido de la misma manera a la pregunta retórica que se ha formulado a sí mismo el presidente del gobierno. Y eso es lo que ha llevado al Partido Popular y también a Ciudadanos y también a Vox a decir, oiga, es que usted tiene un problema. Le decía ayer el presidente del gobierno al señor Feijóo en el Senado, en la primera sesión de control que les enfrentó a ambos. Ustedes estorban. Y claro, Cuca Gamarra ha utilizado ese recuerdo para establecer, ahora en voz alta y en el Congreso y frente al presidente del gobierno, este razonamiento. Usted ha hablado de bloquear y estorbar, refiriéndose a nosotros. Sinceramente, señor Sánchez, si nos atenemos al orden del día del Pleno, hablando de la guerra, de la OTAN y del rearme en palabras de Echenique, sinceramente quienes le bloquean y le estorban no somos precisamente nosotros, son otros, aquellos con los que usted ha decidido gobernar. Inés Arrimadas, más de lo mismo. Su principal problema hoy es su propio gobierno, porque usted ha venido a hablar de determinados temas en los que usted no tiene ni el apoyo de su propio gobierno. Y eso usted lo ha obviado, como si no existiera. Se ha dirigido a la oposición, ustedes tienen que apoyar al gobierno. ¿A qué gobierno quiere usted que apoyemos, señor Sánchez? Bueno, pues esto, digamos, de visión clara, yo creo que hoy también se convierte en noticia destacada en esta comparecencia parlamentaria del presidente del gobierno, porque es que no solo han aflorado esas diferencias en relación a la posición de Marruecos, es que cuando tangencialmente se hablaba del gran conflicto que estamos viviendo, no solo en España, no solo en Europa, sino en el mundo entero, que es la invasión de Rusia de Ucrania, han vuelto a aflorar esas diferencias y se ha visto con toda claridad que aquí hay dos bloques. El bloque del gobierno, que le acerca más en este caso a todo el bloque de centro-derecha, porque todos están de acuerdo con defender la posición que está representando la OTAN, y luego hay otro bloque que es el que de alguna manera componen Podemos, Esquerra y el resto de los grupos Frankenstein. Escuchen ustedes la similitud de los argumentos que, a propósito de esta cuestión de la OTAN, han esgrimido hoy en público Podemos y Esquerra. En primer lugar, Echenique. Es sensato en esa situación que España y Europa, en vez de defender sus propios intereses y ejercer una geoestrategia autónoma y de contrapeso, apueste por poner todas sus acciones en una alianza militar que está claramente subordinada a los intereses propios de Estados Unidos. Creo que es una pregunta válida que nos tenemos que hacer. Y ahora cotejen este razonamiento con el que ha utilizado también en voz alta el señor Rufián. Le volvemos a pedir hoy aquí que España deje de fijarse tanto en la OTAN, deje de hablar tanto de la OTAN, deje de aplaudir tanto a la OTAN y que lidere en el seno de la Unión Europea una posición firme de persecución y de retención del dinero de los oligarcas rusos en el extranjero que dan apoyo y que financian a esta guerra. La pregunta que yo me hago es, ¿esto refleja o no refleja una situación de pavorosa soledad por parte del presidente del gobierno, de soledad parlamentaria? Y yo, utilizando el mismo método que el señor Sánchez, me contesto lo mismo, sí. Naturalmente, si estuviera delante del presidente del gobierno, cualquier portavoz del PSOE me diría que no, pero a mí me parece que objetivamente, después de visto lo visto y escuchado lo que acabamos de escuchar, la respuesta inequívoca, obligada, es sí, hay una pavorosa soledad del presidente del gobierno en el Congreso de los Diputados, lo que decía Baldoví al principio del programa. Y no solo eso, sino que además es que el gobierno va viendo cómo algunas de las promesas que ha hecho
han resultado ser absolutamente inconsistentes y ha tenido que cambiarlas. En este mismo debate parlamentario ha salido a relucir también algo que mañana adquirirá perfil de noticia destacada. Mañana se tiene que convalidar el decreto de medidas energéticas que el Gobierno estableció con la idea de poder topar, ¿se acuerdan ustedes?, el precio del gas y de esa manera bajar el precio de la electricidad. Esa propuesta del presidente del Gobierno, la llamada excepción ibérica, se alcanzó con Portugal el 25 de marzo y estamos ya casi a mediados de junio. No ha entrado en vigor en marzo, no ha entrado en vigor en abril, no ha entrado en vigor en mayo y tampoco en junio, porque todavía ni siquiera la Comisión Europea nos ha autorizado definitivamente a poder poner en marcha esa medida. El Gobierno dijo inicialmente que cuando entrara en vigor abarataría un 30% la factura de la luz. Bueno, pues hoy, el presidente del Gobierno ya no habla del 30%. Habla del 15 o 20%. Y además pide que se convalide ese decreto cuando todavía no lo ha autorizado la Comisión Europea. Pronto, muy pronto, el Colegio de Comisarios de la Comisión abordará la notificación del mecanismo ibérico de la electricidad, es decir, el tope de los precios al gas que se usa para producir la electricidad. Estamos convencidos de que la Comisión aprobará este mecanismo, lo que supondrá una rebaja de entre un 15 y un 20% de los precios de la electricidad para las familias y las empresas de nuestro país. Una vez aprobado por Bruselas, el mecanismo entrará automáticamente en vigor tras la convalidación del Real Decreto Ley que regula esta cuestión y que va a tener lugar este mismo jueves. Con lo cual, me gustaría, señorías, pedir el apoyo expreso de todos los grupos parlamentarios a esta importante medida que va en la dirección de proteger a las familias y a las empresas en nuestro país. Y naturalmente la oposición nunca lo ha tenido más a huevo. Si me permiten ustedes esa expresión coloquial. El Cuca Gamarra, a la hora de responderle, vamos, es que, en fin, era como, en fin, como se dice coloquialmente, era como pegar a un niño. Escuchen. Bruselas le dio la llave para bajar el recibo de la luz de los españoles y usted no ha sido capaz de rebajarlo ni en un solo euro, porque no ha puesto en marcha el mecanismo para ello ni en abril ni en mayo y ya hemos empezado el mes de junio. Nos ha pedido apoyo para una convalidación y yo le pregunto, ¿cómo pretende que se convalide lo que todavía desconocemos ni Europa ha dado el visto bueno? Yo francamente es que creo que Cuca Gamarra en este caso tiene toda la razón del mundo, pero vuelvo a repetir que sobre este asunto volveremos mañana y yo no sé si de manera monográfica, pero desde luego de manera bastante extensa. Han pasado ya algunas cosas más interesantes en la crónica política que no quiero dejar de omitir. Por ejemplo, el Parlamento catalán ha aprobado, con el apoyo del PSC, el Partido Socialista en Cataluña, y también de los comunes, la ley que se ha sacado de la manga el señor Aragonés para tratar de evitar que se cumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a enseñar al menos en un 25% las asignaturas en castellano. Y naturalmente el que se ha convertido en gran protagonista de ese pleno ha sido el señor Illa, que es el primer secretario del Partido Socialista de Cataluña, Esmeralda Ruiz. Aprobada la llamada Ley de Uso de las Lenguas Oficiales en la Enseñanza, conocida como Ley del Catalán. Durante el pleno hoy se han vivido momentos de tensión entre los grupos, pero con un único protagonista, Salvador Illa, protagonista absoluto tanto en el apartado de reproches como en el de agradecimientos. Han sido los socialistas quienes han salvado esta Ley del Catalán, con la que dicen los independentistas que responden a la desobediencia de la sentencia del 25%. Se esperaba el rechazo de los partidos constitucionalistas, también de la CUP, que interpreta el texto a su manera, y ha sorprendido la abstención de un diputado de Junts que dicen es simbólica, pero que evidencia la fractura cada vez más enquistada entre los socios pese a la renovación de la cúpula. Ahí ya le ha agradecido su voto el presidente Pere Aragonés y él no ha dudado en responderle y prometerle que no será el único acuerdo entre ambos. El mayor servicio que podemos hacer al catalán es llegar a consensos como el de hoy entre diferentes. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Aragonés. Debe ser un consenso abierto. Querría que no fuese un punto de llegada, sino de salida. Tal y como vemos las cosas en mi grupo, defender el catalán no es atacar el castellano, que también es lengua materna de muchos catalanes. Vox, Partido Popular y Ciudadanos unidos hoy contra lo que han considerado una traición. Ignacio Garriga, Carlos Carrizosa. Hoy
El Partido Socialista permite que el totalitarismo separatista avance sin control y sin piedad, pisoteando los derechos y las libertades del conjunto de los catalanes. Me siento profundamente avergonzado y estoy harto de ver cómo ustedes mienten, dejan a los más débiles a los pies de los caballos y asumen el discurso del nacionalismo más supremacista y excluyente por mantenerse en el poder. Enfrente, Esquerra, PSC y unos comunes hoy trasladando una euforia desmedida, Jessica Albiach. Hoy es un buen día para Cataluña. Hoy es un buen día para Cataluña, es un buen día para el catalán. Hoy blindamos la inmersión y la cohesión social a pesar del ruido, la crispación y la impotencia de unos pocos, porque sois unos pocos los que os movéis entre el odio, porque no soportáis la cultura propia y entre el clasismo. El texto llegará en los próximos días al Tribunal Constitucional. Bueno, esto es lo que ha ocurrido en el Parlamento de Cataluña, pero también es verdad que en el Congreso de los Diputados ha salido a relucir esta ley. Después de la comparecencia, de la que les he dado pormenores del presidente del Gobierno para explicar el cambio de postura con respecto a Marruecos, ha habido sesión de control. Está habiendo todavía, de hecho, sesión de control. Y en uno de los rifirrafes parlamentarios, en este caso entre Abascal y el presidente del Gobierno, esta cuestión ha brillado con luz propia. ¿Hasta cuándo va a permitir el desacato institucional de las sentencias de los tribunales en Cataluña? Un desacato institucional que se produce con objeto de perseguir el idioma español en las aulas. Es más, hoy habría que preguntarse, teniendo en cuenta lo que ha votado el PSC en el Parlamento de Cataluña, si el PSOE se ha convertido en una sucursal del PSC. Yo sé que usted, en fin, tiene dificultades para comprender cómo funciona esto de la democracia. Es un aparato complejo, pero ya le aseguro que funciona y bien y garantiza sus derechos y se garantiza, por supuesto, el cumplimiento de las sentencias. Pero esperemos, señoría, a que sea el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña quien decida, quien nos diga si esta ley pues cumple o no cumple con las sentencias. No tiene ninguna razón el presidente del Gobierno. ¿Por qué? Pues porque eso de que se garantiza el cumplimiento de las sentencias hay que demostrarlo con hechos, no solo con palabras. Y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que tenía que haber empezado, que haber entrado en vigor a principios de mes, lleva ya incumpliéndose sistemáticamente durante 9 días. Por lo tanto, ya me explicará el presidente del Gobierno qué quiere decir eso de que las sentencias se cumplen y que se garantiza el cumplimiento de las sentencias. Pero bueno, también tengo que contarles, y no me puedo enrollar mucho más porque voy muy mal de tiempo, que el emérito vuelve a estar en problemas. Creíamos que había salido indemne de todas las investigaciones de la Hacienda Pública, pero es que hoy hemos sabido, lo publica el diario El Mundo, que Hacienda le vuelve a investigar. Ignacio González. El rey emérito Juan Carlos I vuelve a ser investigado por Hacienda. La agencia tributaria le pide ahora que aclare quién cubrió sus gastos en los diversos viajes y actividades que realizó entre los años 2014 y 2018, cuando no estaba protegido por la inviolabilidad jurídica que le proporcionaba el cargo de monarca. En dicha investigación se solicita también la justificación de algunos regalos y obsequios de menor cuantía que recibió don Juan Carlos I en sus viajes por parte de algunos empresarios cercanos al monarca. Así lo explica Esteban Urreiztieta, jefe de investigación del Mundo. Lleva un año con requerimientos, los últimos de manera muy recientes, y versan, como digo, en torno al regalo de cacerías a las que asistió, centrándose en concreto pues elementos más cuantiosos, más costosos, como son los desplazamientos en vuelos privados para asistir a esos eventos. Hasta el momento, desde el equipo de asesores jurídicos de don Juan Carlos, han respondido a todos los requerimientos de la Inspección de Hacienda. Por el momento, no superan el umbral de los 120.000 euros, por lo que no existiría un delito penal. Así lo explica Ángela Martialay, jefa de Tribunales del Mundo. En estos momentos la investigación tributaria está en curso y si en alguno de esos ejercicios los regalos que recibió don Juan Carlos y que no habría tributado al fisco español superasen esos 120.000 euros, la agencia tributaria siempre podría poner estos hechos en conocimiento de la justicia al entender que se podría haber cometido un delito contra la hacienda pública. Desde el entorno del emérito aseguran a El Mundo que el gobierno intentaría usar estas informaciones para frenar los planes de regreso de forma puntual de don Juan Carlos a España. Sin embargo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido la imparcialidad de la agencia tributaria. Sabéis que la agencia tributaria es independiente en el desarrollo de sus actividades y además confío plenamente en ella. Creo que siempre ha demostrado su profesionalidad. No puedo decir más nada ni tengo ninguna información más. ¿Tiene que ver con que haya decidido? Que no tengo ninguna información. No puedo ni confirmar ni no porque no tengo. Estas soluciones de información que la agencia tributaria le ha pedido al rey forman parte de una nueva investigación independiente con respecto a las operaciones de regularización que llevó a cabo don Juan Carlos en el mes de marzo.
Y el último trámite, antes de irnos al resumen de otras noticias destacadas del día, ya lo saben, es repasar cómo está la situación en Ucrania. Verónica Jorro. Vladimir Putin está utilizando el hambre como arma de guerra, es lo que ha dicho hoy la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha acusado al dictador ruso de utilizar los alimentos como parte de su arsenal de terror al bombardear las producciones de grano en Ucrania e impedir sus exportaciones, con el objetivo de generar una grave crisis alimentaria a escala global. En un debate en el Parlamento Europeo, la política alemana ha insistido en denunciar que Moscú usa el hambre como arma y ha advertido de que las sanciones impuestas hasta ahora por la Unión Europea en respuesta a la guerra han sido diseñadas con cuidado para evitar, dice, un impacto negativo en la producción alimentaria. Nuestras sanciones no afectan a los productos alimentarios básicos, dice von der Leyen, no afectan al comercio de grano ni de otros alimentos entre Rusia y terceros países, y el embargo en los puertos prevé exenciones específicas para los bienes agrícolas. A estas palabras se ha referido el ministro de Exteriores turco, que ha asegurado que no basta con decir que los productos rusos como cereales y abono no están incluidos en las sanciones, sino que cree que hay que permitir que los buques que transportan esos productos puedan atracar en puertos y recibir servicios logísticos, así como asuntos de pago bancario. Lo ha dicho tras reunirse con su homólogo ruso, en la que ha asegurado que es fundamental levantar parte de las sanciones a Rusia para que saquen el grano retenido en los puertos ucranianos. Rusia lo que dice es que estaría dispuesto a dejar de bombardear los puertos ucranianos si Kiev los desmina. Lo ha dicho su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, que ha señalado que Putin ya dijo públicamente que nosotros garantizaríamos, dice, la seguridad de estas rutas y garantizamos que en caso de que Ucrania acceda a desminar los puertos y dejarse ya los barcos. Sin embargo, Ucrania se niega a retirar las minas del puerto de Odessa, ya que teme que el ejército ruso lo aproveche para atacar la ciudad. Hoy es miércoles, es día 8 de junio de 2022. Vamos, amigos, a resumir el paisaje informativo sobresaliente del día. Carmen Arreza, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. La OCDE ha rebajado la previsión de crecimiento del PIB español para este año y el que viene por el aumento de la incertidumbre, la elevada inflación y la desaceleración de la demanda externa. Alicia González. Desmiente así la versión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de que la inflación comenzará a moderarse en la segunda mitad del año. Según los cálculos del Club de Países Desarrollados, la proyección del IPC sube 5 puntos de media para el conjunto de este año hasta el 8,1%. Por contra, baja la previsión de crecimiento hasta el 4,1% este 2022 y recorta también la de 2023, desde el 3,8% de la anterior estimación hasta el 2,2% en su último informe, debido, alega, a la mayor incertidumbre, la elevada inflación y la ralentización de la demanda externa. Aún así, la OCDE estima que el ahorro doméstico acumulado durante la pandemia, el paquete fiscal para mitigar los efectos de la guerra y la continua recuperación del empleo y los fondos Next Generation apoyarán la demanda interna, mientras que la recuperación del turismo en curso también apoyará el crecimiento de nuestro país. Gracias, Alicia. En la sesión en el Congreso también se ha hecho referencia a la citación como testigo del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, el próximo 5 de julio por el caso Pegasus. Una declaración que el Gobierno estudia hacer por escrito para evitar la foto y que hoy despertaba la desconfianza de la oposición. Escuchamos a Aitor Esteban del PNV y a Héctor Gómez del PSOE. A nosotros nos tienen en una comisión con párrafos tachados, pero bien tachados además, leyendo documentos a medias en 15 minutos... Y además no podemos decir lo que se hablaba allí y resulta que hay informes enteros del CNI que se filtran a la prensa. El ministro Bolaños, que además comparece una vez y otra y otra y otra. Otra cosa es que no les guste las explicaciones de este gobierno porque no les conviene. Curiosamente, hoy hemos conocido que en el Tribunal de Cuentas sospecharían haber sido espiados en las últimas semanas, por lo que se habrían llevado a cabo barridos electrónicos. Miguel Ángel Pérez. Los barridos electrónicos, denominados también barrido de micrófonos, tienen el objetivo de identificar elementos de espionaje activos o pasivos que sirvan para recopilar o transmitir información de una manera ilícita, ya sea a través de audio o vídeo. Fuentes del Tribunal Constitucional, consultadas por Libertad Digital, apuntan que en los últimos días se personaron por la mañana a varios hombres con un maletín y emplazaron a los consejeros a bajar a tomar un café mientras realizaban el barrido en sus despachos en busca de micrófonos. En la actuación también participaron agentes de la Policía Nacional encargados de la seguridad del tribunal. Recordamos que dicha vigilancia es responsabilidad de la Comisaría de las Cortes. Las mismas fuentes consultadas afirman que hasta ahora no se ha tenido noticia de que se haya detectado algún micrófono durante los barridos y se desconoce el motivo exacto por el cual la presidenta del tribunal, Enriqueta Chica,
mexicano acordó la actuación. Algunos piensan que es por temor a que se estén produciendo filtraciones a la prensa y otros por temor a un espionaje tras conocerse el caso Pegasus. Gracias, Miguel Ángel. Y no dejamos el Congreso porque este miércoles ante sus puertas se han manifestado los familiares de las 21 víctimas del Villa de Pitancho, el barco que se hundió en aguas canadienses el pasado mes de febrero. Los familiares solicitan que Pedro Sánchez les reciba para reactivar la investigación del suceso, así lo señalaba la portavoz de las familias. Nosotros hemos pedido muchísimas veces, hemos llamado a su gabinete de presidencia todos los días para pedir, por favor, que se nos reciba y que se nos dé una explicación. Sabemos que no hay fundamento ni técnico ni legal para denegar esta operativa de bajar al barco. Sepan también que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso interpuesto por la Comunidad de Madrid contra el currículo de bachillerato de la nueva ley educativa por su fuerte carga ideológica. El Gobierno regional cuenta ahora con 20 días para formalizar el recurso, como señalaba hoy el consejero de Educación, Enrique Osorio. Ya hemos recibido la notificación del Tribunal Supremo admitiendo a trámite el recurso de la Comunidad de Madrid contra el decreto de bachillerato. Asimismo, el Tribunal Supremo le dice al Ministerio de Educación que tiene que mandarle en un plazo de 20 días el expediente administrativo que nos enviará a los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid para que formulemos la reclamación, la demanda, a su vez en un plazo de 20 días. Y estamos muy pendientes de cómo avanza la investigación de la policía alemana después de que haya muerto al menos una persona y 8 hayan resultado heridas en un atropello múltiple en Berlín. Los agentes intentan aclarar si se trata de un accidente o de un atentado, una vez detenido el conductor, un hombre armenio-alemán de 29 años. En casa de Herrero, Es Radio.